Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura, recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. Comparte conmigo, como siempre, nuestro comantenedor y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús. Saludos, decano, un placer. Jesús, continuamos con este análisis del estado de la arquitectura a comienzos del siglo XXI, como siempre digo, basado o siguiendo, usando como punto de partida el libro bajo el mismo nombre, escrito o editado por el arquitecto Bernard Tschumi y la arquitecta Irene Shen. Y hoy comenzamos con un nuevo tema del título, que el libro englosa bajo un sugerente nombre que lo llama Organization Plus Bodies. Y en este programa en particular iremos de la mano un poco de un ensayo denso, y yo diría que uno de los ensayos quizás más controversiales que hemos analizado hasta hoy. Vamos a tener que de alguna manera suavizarlo, licuarlo un poco en atención a nuestra audiencia, que no necesariamente están entrenados en el tema de la arquitectura, pero que para nosotros los arquitectos, yo supongo que para ti, para mí lo fue, es un poco chocante y un poco hasta cierto punto preocupante, no para mí, no con la edad mía, pero para las nuevas generaciones. Yo tengo 2 hijos arquitectos y yo supongo que esto será un tema interesante de discutir. Bueno, pero nada. El escrito se titula Argumentos para la eliminación de la arquitectura. Y sin embargo, pone entre paréntesis después larga vida a la arquitectura. Algo así como se le decía a los emperadores romanos, ¿verdad? En su momento. El mismo está escrito por Sanford Winter. Yo confieso que no conocía a Sanford Winter, así que hice mi investigación sobre él, como supongo que habrás hecho tú. Y es un académico en toda la línea. Se me había olvidado poner el timer, y si no pongo el timer, vamos a tener problemas de que no vamos a cumplir con el tiempo del programa. O sea que sí, discúlpenme un segundito, enseguida estoy con ustedes. Ya. Disculpen eso. Cosas de la radio. Como decía, el autor de este escrito, de este ensayo, es un profesor universitario y un conferenciante de primera línea. Yo me he quedado impresionado por su currículum vitae. Sanford Winter es un arquitecto de origen canadiense, un teórico, y se le nota por el escrito, el escrito es bien cargado hacia la teoría. Cofundador de lo que se llama Zone Books Publisher, una editora de libros. Actualmente es profesor en Pratt Institute de Nueva York. Fue Associate Professor en Rice University en Houston
Fue profesor en MIT, en Boston, mm, en Harvard y así como en Cornell. O sea que el individuo ha sido profesor, eso es checkmark, 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 estado. Fue profesor también en Columbia, de donde se gradúa. Es mm, graduado de Columbia y tiene además de Columbia un doctorado en literatura comparativa. Ciertamente cuando uno lo escribe, cuando uno lo lee, se da cuenta que la persona que está escribiendo este ensayo es algo más que un arquitecto. Right. Tiene algún entrenamiento en literatura porque sabe complicar las cosas Ujú, de manera muy especial. ¿Verdad? Estamos hablando de 4 argumentos para la eliminación de la arquitectura. Esto, como dije, está englosado bajo un tema que es la Organization Plus Bodies, que es el tema bajo el cual cae este ensayo. Y es ujú, curioso porque antes de entrar de lleno al ensayo, el libro nos advierte en la introducción del tema que eh, la arquitectura está en un proceso de transición, de movimiento, ujú, donde ujú, de pronto los aspectos formales, aunque siguen siendo importantes, ujú. comienzan a competir en su importancia con otros aspectos de tipo organizativo, si podemos decirlo. En el siglo XXI, los programas están cobrando una importancia tal que veremos posteriormente en el ensayo, que deben llegar a constituirse en el elemento, estoy tratando de ponerlo en mis palabras para tratarlo de explicar, en elemento o en la actividad o en la actividad, podríamos decir, Ujú, más importante. O sea, lo más importante en la actividad económica y de desarrollo debe llegar en corto tiempo, si no ha llegado ya o si no está llegando ya, ujú. a la propuesta o formulación de programas. El programa Right. no es todo, el programa es lo que domina y para el programa terminaremos trabajando todos nosotros. Ujú, O sea, para la ejecución o para que ocurra el programa, estaremos todos estaremos trabajando en favor de que el programa o los programas se lleguen a cumplir, a convertir en realidad. ujú, Mucho más que cualquier otra aspiración que podíamos haber tenido en el pasado. Yo creo que amerita, antes de continuar, y quizás podemos detenernos y darte la palabra y podemos hablar sobre esto, ¿qué es lo que ujú, deben de entender nuestros oyentes sobre programa y cuál es el ujú, alcance ujú. de esa palabra? Porque no podemos pensar que necesariamente todo el mundo que nos está escuchando pues entiende eh, Right. lo que un programa es y por qué es que está cobrando tanta importancia. Pero básicamente la organización de las cosas, la manera en que funcionamos o la manera en que aspiramos a funcionar, Right. depende de un pensamiento previo, depende de una organización previa, de unas aspiraciones previas que van más allá de la parte física Right. y que se dirigen, como dije anteriormente, a la forma en Ujú, que nosotros deseamos que las cosas ocurran. ¿Y qué son las cosas? La relación de nosotros con el mundo físico, la relación de nosotros con nosotros
la right. relación del mundo físico con el mundo físico. Por ahí va, pero quiero dejarte a ti con un poquito más para que amplíes un poquito más sobre el tema antes de pasar a la lectura de hoy, por favor. Um, bueno, no sé si debería como que comentar una distinción que hace la introducción, porque tal vez como que puede ayudar un poco a generar Claro. una perspectiva, ¿no? Y es curioso porque la introducción es como que bastante clara. Dice, hay dos paradigmas que hemos pasado, hemos hecho transición, ¿verdad? De los arquitectos y arquitectas que se dedicaban a esta forma de arte de construcción, donde teníamos una fascinación por cómo no solamente se ensambla el edificio, y que tal vez el significado del edificio iba a ser asignado por los mismos usuarios del proyecto, ¿no? O el mismo cliente, ¿no? Que yo creo que eso ha sido digamos, algo constante desde el siglo XIX. Yo recuerdo, creo que lo he mencionado antes, hay teóricos de arquitectura como Jean-Nicolas Louis Dugan, que él decía, ¿sabes qué? A nosotros nos interesa ensamblar este edificio y luego es que la cultura, o es que el edificio luego se culturiza, ¿no? Se absorbe por la memoria colectiva. Y ahora, en el siglo XXI, tenemos esta idea de que el arquitecto es el coordinador o el que maneja la información, el que maneja la data, ¿no? O es este tipo de intermediario, que en la realidad la profesión no está tan lejos de la realidad. Al final, nuestra relación profesional con los clientes, nosotros resultamos ser los agentes, los que representan los mejores intereses del mismo cliente para con terceros, ¿no? Ya sea con un contratista o cualquier otro agente que esté relacionado a la obra. Y que en cierta manera ya casi que ese interés de construir se ha movilizado, lo que tú bien mencionas, con la idea del paradigma del programa, ¿verdad? Que es digamos, la versión en esteroides del utilitas de Vitruvio, ¿no? Que es el uso del edificio. Y los que nos están escuchando y nos están viendo deben tener en cuenta que el uso siempre ha sido importante. Yo creo que eh, a la par con tratar de mejorar el espacio natural y movernos hacia un entorno más controlado, que es el que proporciona arquitectura, el uso ha proporcionado un esquema para no solamente hacer edificios, pero también hacer ciudades, ¿verdad? Y de una manera nos ha ayudado a domesticar el territorio y también nos ha ayudado a domesticarnos a nosotros, ¿verdad? O sea que nosotros no podríamos decir que el ser humano ha estado constante en su historia. Siempre, yo creo que la versión de ahora es totalmente distinta a la que ha sido inclusive, si nos vamos un poco más reciente, al siglo pasado, del siglo XX, inclusive el siglo XIX. Am, Así que yo creo que la introducción, inclusive el mismo autor, Sanford Winter, nos pone como que en esta tensión o este cuestionamiento si es que la arquitectura como profesión se está un poco diluyendo, ¿no? Por los mismos progresos y procesos que hemos nosotros preestablecido para mejorarla, para optimizar el ejercicio de la arquitectura. Y nada, o sea, yo creo que hay como que estas prácticas curiosas en el siglo XX, como Ren Koolhaas, el mismo Bernard Tschumi, que han atendido este paradigma de utilizar primero el programa, acompañado con herramientas que uno podría decir eran antiguas, porque el retorno del diagrama, por ejemplo, que no es lo mismo que el dibujo arquitectónico, que es el predecesor del edificio, ¿no? El que uno puede ensamblar toda la información. De momento, el diagrama tiene esta capacidad de comunicar con mayor rapidez las intenciones programáticas, ¿no? Y que pueda inclusive un cliente entender lo que el edificio va a hacer antes de que exista, ¿no? So, yo no sé si tienes alguna reacción. No, reacción ninguna porque me parece que ha sido muy acertado. Tengo algo que sí me gustaría, antes de pasar directamente a la lectura, al ensayo de hoy, añadir y que se desprende un poquito de la introducción, que como tú dices, es bastante clara, de hecho, es más clara que muchos de los puntos posteriores del artículo. Sí, sí. Eh, y es, cuando uno lee la introducción y luego lee el ensayo,
yo llego a mis conclusiones. Llego a la conclusión de que la actividad de programación está cobrando una importancia tal y los programadores están, que no necesariamente somos ninguno de los jugadores tradicionales de la arquitectura, o sea, ni tan siquiera el cliente, ni el usuario, ni el arquitecto. Los programadores son otros, son, Right. estos terceros o cuartos que determinan cómo las cosas deben de funcionar o cómo van a funcionar o cómo van a interactuar y cuál es la mejor manera en que funcionan e interactúan. Y entonces, en un momento dado, en la arquitectura tradicional, la arquitectura respondía al individuo, acomodar el individuo y el individuo en sus funciones, ¿verdad? Esa es la arquitectura tradicional, y a facilitar de alguna manera la cotidianidad del individuo, la actividad que el individuo va a tener dentro de ese espacio, dentro de ese edificio, lo que fuera. Pero ellos van más allá y ellos dicen hasta qué punto ahora, una vez en un programa se establece cómo las cosas deben de funcionar, Right. la arquitectura no se forma alrededor del individuo, sino hasta qué punto la arquitectura puede formar al individuo. Right, right. Y eso es interesantísimo, ¿verdad? Aquellos que duden de la importancia que tiene la arquitectura, y quizás le debiéramos de hablar a nuestros estudiantes en este respecto para que ellos entiendan la importancia que tiene la arquitectura, y en esta nueva época más todavía. La arquitectura puede llegar a formar al individuo, es una manera de educar al individuo, es una manera de adiestrar al individuo de cómo el individuo funciona Claro. entre ellos y funciona con las cosas, con el mundo físico. Right. La parte triste de esto es que Winter nos deja entrever que nosotros no vamos a ser los programadores, Right. y Right. que por el contrario, no quiero adelantar mucho porque quiero pasar al ensayo, nosotros, los arquitectos me refiero, terminaremos trabajando para los programadores, y que los Right. programadores son otros. Pero sí, es un tema que un poco asusta, ¿verdad? Sí. Un poco asusta, porque asusta no por lo que dice, sino porque a mí me parece que es cierto. Yo lo veo venir, yo lo veo venir. Y en los proyectos, por ejemplo, en los que uno participa, más complejos, eh, yo he visto un funcionamiento más frío, más distante Right. acerca de cómo es que el proyecto tiene que terminar siendo. Y aunque uno siempre tiene la intervención, está casi que uno utilizado para añadirle la parte Right. atractiva, pero el proyecto tiene que funcionar de esta manera, ¿verdad? Right. Right. Pero nada, vamos de lleno al libro, al ensayo, debo decir, 4 argumentos para la eliminación de la arquitectura. Larga vida a la arquitectura. Adelante. Todavía tenemos unos minutitos de esta primera mitad, podemos dar la introducción. Adelante. Claro. Am, Fíjate, hay algo interesante, no sé si nos daría tiempo, pero yo creo que la pregunta, o inclusive cómo Winter piensa sobre que tal vez nosotros debemos repensar nuestros acercamientos al contexto contemporáneo, porque yo creo que él hace una observación interesante sobre el reino digital, ¿no? El digital realm, en donde nosotros tenemos que de alguna manera ver cómo nos encontramos con esta industria del conocimiento, inclusive cómo nosotros podemos enfrentarnos a esta organización
de estas relaciones sociales, que yo creo que por alguna razón nosotros como profesionales no hemos disminuido, ¿no? Casi que se ha desaparecido. Pero nada, no sé No, si... el Winter, eso es bien cierto. Winter comienza aceptando Mm, que, o dejándonos saber que estamos viviendo un momento de gloria en este momento. right. La arquitectura está de moda, el diseño está de moda, eh, todo el mundo ha comenzado a confiar que el buen diseño es la solución a los problemas o es la manera de atender los problemas. Hay mucha frescura en las ideas, según él Ujú, dice, en este ujú, siglo XXI. Dice, o sea que estamos viviendo un momento de gloria. Y en right. este momento de gloria, de gran producción, de gran efervescencia, tenemos estas grandes herramientas digitales que nos están acompañando y más allá de eso, nos están apoyando tremendamente en esa producción nueva, amplia y bien dinámica que estamos viviendo nosotros. Pero entonces, a lo que tú mencionabas, Ajá. entonces él viene y dice, mira, yo no quiero ser negativo, pero Ujú, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Tú sabes. exacto. Ujú, ¿Cuánto tiempo va a durar? Y hasta que todas estas herramientas un poquito empiecen a sustituir o a ocupar territorio que nosotros ocupábamos anteriormente y a sustituir algunas de las funciones que nosotros hacíamos anteriormente. Y él toca el tema de la programación. Por ahí entra el tema de la programación, right. porque obviamente todas estas herramientas digitales tienen, él le reconoce muchísima más agilidad para organizar. Aparte de todo, esta es una cuestión algorítmica, es Right. organizar funciones y relaciones y demás. Y dice, mira, ellos lo hacen más rápido que tú sabes. Right. Exacto. Las herramientas digitales lo van a hacer más rápido que tú y te van a Ujú, decir cómo es que las cosas tienen que funcionar y cuál es la relación que tiene que haber entre las cosas. Entonces, right. cuando eso se determine, dice, esto es ley, eso es lo que tienes que hacer. Entonces, Mm, terminas trabajando para el programa. Pero vamos a dejarlo aquí porque esta primera mitad se nos terminó y seguimos en la segunda mitad con este tema justo donde lo hemos dejado de cómo es que de pasar de este momento brillante que tenemos y fresco de ujú, producción, puede ser que sea el comienzo de que nosotros los arquitectos comencemos a trabajar para otros con una agenda mucho más preestablecida a lo que lo hemos tenido hasta el momento. A todos aquellos que nos han seguido hasta el momento, no se retiren. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Volvemos en unos minutos. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano y esto es Arquitectura en Blanco y Negro, programa en el cual todas las semanas les estaremos compartiendo nuevo contenido, conocimientos de esta bella profesión, aquellos que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Continúa conmigo nuestro comantenedor y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Jesús, hoy estamos comenzando con este nuevo tema englobado bajo el sugerente título de Organization Plus Bodies. ujú, Continuamos particularmente con el análisis del ensayo titulado Cuatro argumentos para la eliminación de la arquitectura. Larga vida de la arquitectura, eso habrá que escrito por, como habíamos dicho anteriormente, por el arquitecto y teórico Sanford Winter, quien es, ya pudimos repasarlo al comienzo del programa, quien es claramente un académico sin duda, reconocido, invitado como profesor, invitado como conferenciante. Se me olvidó decir que él es autor de 4 libros que ujú, él mismo se ha publicado, ¿verdad? Bajo su, bajo su compañía, de la cual él es co-socio, cofundador, Zone Books Publisher. Bueno,
Estábamos entonces, después de haber pasado la introducción, estábamos hablando del ensayo propiamente y nos habíamos quedado en mencionar rápidamente Ujú, que reconoce el autor que la arquitectura está pasando por un momento de mucho reconocimiento, un momento feliz que pudiéramos decir, mucho reconocimiento, mucha idea fresca, mucha producción, eh, mucha agilidad profesional y en parte apoyado también por todas estas nuevas tecnologías que están disponibles para nosotros, todas estas tecnologías disponibles digitales que tenemos a nuestro alcance y que nos ayudan a ser más eficientes, más ágiles, right. más productivos, ¿verdad? Ujú, Eh, y él dice que quizás él no quiere ser traducido al español porque no lo dice de esa manera, pero a ver de mal agüero, como decimos nosotros. O sea, no quiere ujú, traer malas noticias, pero las trae, porque él dice, no, ujú, no, no, no será que estamos enmascarando algo o no estaremos al borde de comenzar una nueva época donde ujú, quizás perdamos un poquito de control sobre aquello que nosotros producimos. Esto son mis palabras, tratando de ujú, explicar el ensayo porque es un poquito complicado. Un poquito de control sobre aquello que producimos, que es la arquitectura y que llamamos arquitectura, y que quizás la arquitectura si no lo ha hecho todavía, está pronto a sufrir una transformación y los arquitectos también en términos de cuál va a ser nuestro papel al momento de hacer la arquitectura. Entonces, que la right. arquitectura no necesariamente cada vez está menos relacionado al ensayo o a la práctica de construir algo, Ujú, sino que comienza a caer dentro del mundo de la propiedad intelectual. O sea, right. a lo mejor ya nos estamos saliendo del mundo de convertir en algo físico en la construcción. A mí no me gusta decir la construcción porque los arquitectos no necesariamente construimos, pero del mundo directamente relacionado a la construcción para movernos al mundo de la propiedad intelectual. Actualmente, él dice que básicamente el diseño está convirtiéndose cada vez más en algo que no es tanto el, la solución al problema, a un problema físico, Ujú, sino la reacción a este mundo intelectual que right. decide cómo las cosas somos. Y a mí o cómo las cosas deben de ser. Habíamos hablado de la programación en la primera mitad y demás. Y quiero compartirles una expresión o un asentamiento que él hace y que me preocupa particularmente me despertó, me abrió los ojos, pero me preocupó también. Y es que dice que cada vez más los sistemas Ujú, los sistemas del conocimiento, como lo tendría que traducir, estoy traduciendo simultáneo, están más, menos separados, están más integrados, están más próximos, son inseparables con la transformación del mundo material o de nuestra realidad material o de nuestro ambiente material. ¿Y por qué a mí esto, cuando lo leo, me preocupa, aunque entiendo que es cierto? Es ujú, porque es precisamente el conocimiento de los sistemas lo que va a regir eventualmente, o él ujú, anticipa que eventualmente va a regir sobre muchas decisiones cruciales
incluyendo aquellas que tienen o que se reflejan o que se manifiestan eventualmente en el mundo material, es decir, en nuestras ciudades, en nuestros edificios, en los espacios que nosotros usamos. Right. Y no necesariamente como funcionaba tradicionalmente la arquitectura, Ujú, donde el arquitecto un poquito sorteaba y arbitraba las necesidades de su cliente y de los usuarios y, y presentaba y postulaba una solución material. No, ujú, no, ese no es el orden ya. El orden mm, comienza a ser una presentación intelectual, un análisis intelectual de cómo las cosas van a ser o deben ser y cómo deben de funcionar y cómo deben de interactuar entre ellos. Y cualquier decisión arquitectónica debe de responder a esta primera decisión importante que es el programa. ujú. Por lo tanto, el programa de alguna manera termina moldeando el mundo físico. O sea, adelante. Claro. Oye, es curioso porque am, me da la impresión de que él está casi un poco abogando de que dentro de esta industria de conocimiento, donde él lo dice en su parte, porque lo curioso es que cuando él llega a tratar de hacer estos cuatro argumentos, él admite que él está inventando estas realidades desafiantes, o sea que, Sí, 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 que sí, sí. es- Él no sabe si eso son ciertos o no, pero exacto, o sea que casi Winter está tratando de profetizar un futuro inmediato que hasta el momento creo que él logra vislumbrar el escenario, ¿no? De lo que sucede en cosas particulares desde la época de la publicación del libro hasta ahora, pues ya son otros 20 pesos, como decimos nosotros, ¿no? Pero hay algo curioso, eso tal vez nos dice o nos indica que tal vez en vez de que el paradigma de las prácticas de diseño, es decir, que nos enfoquemos en el edificio, tal vez tenemos que enfocarnos en el mundo de las ideas, por ende tal vez las prácticas de la arquitectura deberían ser de carácter teórico, ¿no? Entonces, la única razón por la cual digo eso es que hay arquitectos contemporáneos como Pier Vittorio Aureli, que eres no solamente es arquitecto, pero también historiador italiano y él define su práctica como de carácter teórico, no digamos, de carácter práctico o típico de que diseña el edificio porque sí, sino que él, junto con su práctica, se llama dogma, que están radicados en Italia, se enfrentan al aparato de conocimiento para tratar de casi que destilar los componentes y los parámetros básicos y críticos para generar un tipo de, digamos, de arquitectura o expresión tanto en dibujo como en maquetas, si utilizamos de representación típico, que de alguna manera responden tanto y tanto, pero están un poco desarraigados digamos, de la cualidad humana o de lo que había mencionado en la primera mitad, la capacidad del edificio en culturalizarse, ¿no? De cierta manera, o que adquiera la capacidad de la cultura, ¿no? Y se pueda transformar y ser absorbido, etcétera. Entonces, a mí me inquieta un poco eso, a pesar de que me dice a mí que tal vez mis intereses inclinados hacia la teoría podrían ser todavía útiles, opuestos a lo que mis otros intereses que son más como que enfocados en el edificio, ¿no? Entonces, no sé si tú percibes la misma lectura que hice, pero significa que nosotros tenemos una gran responsabilidad en tratar de ser no solamente intelectualmente responsables, pero también cómo desarrollamos un criterio contemporáneo en este sentido, en donde ah, inclusive estas herramientas digitales como, no sé si me estoy desviando un poco, pero como inteligencia artificial, o sea, esto nos desvía, tenemos que hacer algún tipo de criterio nuevo para poder dominar la herramienta y no ser dominados por la herramienta misma, como yo creo que ha sido un poco la tendencia. bueno, yo creo que no solamente las herramientas empiezan a correr a asumir un papel cada vez más importante y más determinante
en qué es lo que va, en cómo nos vamos a organizar, ¿verdad? Ujú, Yo creo que tenemos que empezar a hablar de que él lo que anticipa, Winter lo que anticipa es que cada vez se piensa más en cómo es que debemos de funcionar y cómo nos vamos a organizar. Y esto él lo right, llama programa y cada vez tiene más importancia. Y obviamente las herramientas digitales ayudan porque tienen una gran agilidad, right, una agilidad, una gran agilidad en el análisis de alternativas y en evaluar las alternativas a una velocidad que nosotros no tenemos right. y en plantearnos posibilidades sin nunca estar apegado a ninguna de ellas. Todas son buenas. Uno de los problemas que tiene el ser humano es que tiene Right, preferencias, ¿verdad? Bueno, right. pero entonces es una limitación frente a la máquina. Pero más allá de eso, yo creo que hay cuerpos calientes, o sea, hay Ujú, seres humanos detrás de esta manera de ver las cosas, de que ujú, el programa es lo más importante. Entonces, ujú, si esos cuerpos calientes, si esas personas que lo ven así, que el programa es lo más importante, pues obviamente en la medida en que se puedan hacer de las herramientas más ágiles posibles, ujú. pues en esa medida las herramientas cobran más y más y más importancia porque van a estar apoyadas y de alguna manera auspiciadas por gente que son los decision makers, las personas que toman decisión sobre los proyectos, Ujú, sobre las cosas como deben ser. Y entonces, a mí me parece que lo que anticipa Winter es que, como tú bien dices, él lo plantea como casi como una teoría. Yo me parece que la pegó. O sea, yo ujú, creo que sí, que esto está pasando y que cada vez va a pasar más. Y que el motor de la actividad económica y de la actividad social va a ujú, ser las decisiones de cómo nosotros vamos a funcionar o cómo nosotros debemos de funcionar o cómo nosotros o a qué nosotros aspiramos llegar, qué aspiramos a hacer y cómo right, aspiramos ser, ¿verdad? Y entonces, en la medida en que el que decida eso no seamos nosotros los arquitectos, en esa ujú, medida nosotros seremos llamados a participar en el proceso de formulación de soluciones, pero ujú. como uno más, no como el que corría y organizaba las cosas. Ahora bien, tú traes la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial, que no era un parámetro que cuando escribe ensayo a comienzos del siglo XXI lo tenía en la mente Winter, es un parámetro muy real ahora. Right. Porque hasta qué punto, y tú y yo lo estábamos hablando antes de comenzar el programa, hasta qué punto cada vez más las herramientas de inteligencia artificial pueden simplemente con un manejo de datos y prioridades Ujú, plantear soluciones de función right, y si la función se puede convertir en forma, plantear incluso soluciones de forma. O sea, right, si right. nosotros volvemos a principios como form follows function Ujú, y tengo que decir form always follows function, como realmente es la frase. ujú, Si nosotros lo aplicáramos a esto, pues una vez tú resuelves la función, tú resuelves la forma. right, Y resolver la función para un programa de inteligencia artificial no es un problema de gran dificultad. La right. relación entre funciones es un problema Mm, sencillo, es un problema aritmético sencillo. right, right. Es simplemente análisis de posibilidades, probabilidades
y trial and error, que ellos los sistemas computadorizados lo hacen con mucha más agilidad que nosotros. Pero no tomo más de tu tiempo porque se nos está acercando la mitad el final de la mitad y quiero que te expreses al respecto. Claro, mira, hay algo interesante porque yo creo que en el tercer argumento que él habla sobre la era de las computadoras y de lo digital, y cómo es que lo digital en realidad es una herramienta organizadora análoga, que me agrada cómo él lo describe, ¿no? Pero hecha de vidrio, silicona y electricidad, ¿no? Sí, eso lo dice, pero sí. Pero Trata de simplificarlo, pero sí, ok. Adelante. Claro. Pero es curioso, él habla sobre esta idea de que, ¿sabes qué? En un curso basado por, déjame buscarlo aquí rápido, Toshiko Mori, que es un Ajá. seminario en Harvard 2001, dice que requirieron de alguna referencia del mundo real, del mundo natural, para establecer los parámetros para que la computadora pudiera imitar, ¿no? Pudiera realizar la simulación. Y yo digo, fíjate, tal vez de manera, tal vez inconsciente, no muy específico, casi que él nos dice que como quiera necesitamos a un individuo o a un grupo de individuos en donde todavía se estudie el mundo que nos rodea para informar algo que todavía no crea conocimiento, ¿no? Yo no estoy diciendo que la inteligencia artificial no sea capaz en un futuro de tratar de generar su propio conocimiento, pero tal vez tendríamos una oportunidad en este punto de inflexión, en tomar el toro por los cuernos y todavía tratar de extender un poco la relevancia, ¿no? Del ser humano. El ser humano, de cierta manera. O sea, hay argumentos de que esto implica el fin de la historia humana y que comienza el principio de la historia de la máquina, ¿no? Sin el ser humano adjunto, ¿no? O paralelo. O el ser humano como instrumento. Como instrumento. Porque él no lo elimina, pero lo convierte en instrumento. Exacto. O sea que tal vez es que Winter nos dice tenemos que hacer un pequeño retorno al pensamiento humano intelectual, de cierta manera, ¿no? Oye, pero esto es como volver a la ilustración nuevamente. O sea, esto, o tratar de salir de este oscurantismo informático que habíamos discutido anteriormente y tratar de resurgir, ¿no? Para ver cómo podemos ver hacia el futuro, de cierta manera. Bueno, se nos acabó esta segunda mitad, ciertamente es un tema que quizás podemos seguir hablando. Si el futuro nuestro, así como el mundo digital es instrumento al momento, si el futuro es que nosotros vamos a ser instrumentos de un mundo digital. No vamos a desaparecer, pero nos vamos a convertir en instrumentos. Si eso es así, si eso ya está pasando en algunos momentos, si eso ya está pasando, los aviones vuelan solos, el piloto está solamente para el caso de que por alguna razón haya que reaccionar de forma diferente a lo trazado, pero el avión despega y aterriza solo. Los pilotos están tomando café casi que todo el viaje, o sea que no sé hasta qué punto este avión, que es la vida, vaya a volar solo en algún momento y nosotros estemos simplemente contemplando cómo es que las cosas ocurren y estando ahí para cuando se necesite una herramienta rudimentaria como es el ser humano. Eso puede ser un tema que podamos discutir, pero nada, nos hemos sobrepasado el tiempo. Muchas gracias por tus aportaciones siempre y gracias a todos aquellos que nos acompañaron durante el día de hoy. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Espero que estén con nosotros la próxima semana. Muchas gracias. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.